¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, por supuesto, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que acontece en México y en el mundo. Espero que hayan disfrutado Ana María Vázquez, por supuesto, siempre con este episodio de memoria, de membranza que es tan hermoso con Ana María. Y, por supuesto, narrativas con Federico y con Ricardo y al maestro, al doctor César Pineda, a quien como siempre le agradecemos muchísimo su colaboración y su genialidad en este canal. Oiga, pues voy a cerrar, si no pasa otra cosa, claro, estos comentarios de hoy sábado. Mañana recuerda que tenemos comentarios en el canal alterno, además de las notas de Brenda Mata, en donde, bueno, Brenda va a hablar de un punto muy importante, que es cómo vamos a votar el próximo 1 de junio. Es una de las historias que nos va a presentar y algunas otras que ya sabe usted siempre tienen su tintero. Y en el canal madre que está usted viendo ahorita, bueno, ya sabe que está Sosimo Camacho a las 5, que está Luis Guillermo Hernández a las 6:30, que anda también por ahí está Josefa Galván y finalmente este Trotamundos Político. Bueno, pues a ver, vamos con este cierre de comentarios. La atención continúa en Ecuador tras las elecciones presidenciales efectuadas el pasado 12 de abril. Esto luego de que se ha denunciado el fraude por parte del gobierno de Daniel Noboa para mantener a este al frente del mismo. Pero Daniel Noboa, ¿sabe qué hizo ahora? Algo de manual por parte de la ultraderecha. Asegura, ¿no?, que lo quieren matar, en pocas palabras. El gobierno de Ecuador lanzó una alerta máxima, pues teme un ataque terrorista, así, terrorista en su contra. Aseguró que según un informe de inteligencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se han encendido las alertas por la presunta planificación de un atentado contra su presidente y miembros del gabinete, supuestamente a cargo de quién cree, de sicarios mexicanos. Es decir, para que cuadre todo el chiste, todo el choro, en pocas palabras, del gobierno de Ecuador, pues México tiene que ser el villano. ¿Por qué? Porque México no reconoció a Daniel Noboa. Dice, se han comprobado, qué fácil utilizamos y con qué responsabilidad utilizamos esto. Se han comprobado traslados de sicarios desde México y otros países a Ecuador para realizar atentados terroristas contra el presidente y su equipo de trabajo. Información de la agencia EFE señala que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, pues indicó a medios locales que tras el descontento de la reelección se teme por la vida del presidente. Em, las Fuerzas Armadas además alertan que se podrían presentar otros atentados hacia los principales puentes del país, bancos y otras instituciones del Estado, y que se estarían planeando acciones para calentar las calles a través de manifestaciones. Ojo con este punto, calentar las calles a través de manifestaciones que se podrían volver violentas. No dieron más detalles sobre el origen de las amenazas. El gobierno de Ecuador es un narcogobierno. Así, punto. La persona que lo encabeza tiene empresas que trafican bananas llenas de cocaína. Controlan la violencia y el crimen organizado desde los propios Estados Unidos. Ese esbirro del narcoimperialismo. Es un gobierno criminal. ¿Y por qué le digo criminal? Porque lo que está haciendo es de manual de la derecha. Lo que está haciendo es crear el escenario para justificar la represión ante las denuncias de fraude. Crear el escenario para poder someter, suprimir, si es necesario, a las voces que salgan a manifestarse, que salgan a demandar una limpieza en la elección. Eso es lo que está haciendo. De ese nivel, de ese calibre, es el gobierno de Daniel Noboa. Crean al monstruo, un monstruo que no existe, para generar temor, para generar miedo y para generar justificaciones a actos barbáricos y de represión por la molestia social que insiste, porque conforme pasan los días, más y más se confirma el fraude en Ecuador. Eso es lo que está haciendo Ecuador. No se olvide, lo que sigue es una acción violenta que justifique la presencia militar en las calles. Ya sea que estalle un banco, ya sea que supuestamente atenten contra un funcionario, ya sea que vuelen un puente, todo eso, ajá, todo eso lo llevará a cabo el Estado, el gobierno de Ecuador, todo. Y dirá que son estos grupos de sicarios llegados de México, ajá, los responsables de eso. Porque así también, ojo con esto,
No lo descartemos. Se sigue construyendo la narrativa intervencionista de Estados Unidos en México. ¿Por qué? Me pongo mi casco de aluminio. Ajá. Porque de esa forma puedes decir que el cártel Jalisco Nueva Generación envió sicarios. O el cártel de Sinaloa envió sicarios, grupos terroristas. ¿Está de acuerdo? Envió sicarios. Entonces ya es un grupo terrorista atentando contra un político, contra un Estado. Ojo, aliado de Estados Unidos. ¿En dónde están esas empresas criminales que llevaron a cabo ese ataque terrorista? En México. ¿Se da cuenta la perversidad de todo ello? ¿Se da cuenta la manipulación tan putrefacta de todo esto? La perversidad en toda la extensión de la palabra. Bueno, eso es lo que representa esta andanada, ¿no? Por parte del gobierno ecuatoriano, que no es otra cosa, por supuesto, no es otra cosa que represión y justificación intervencionista, porque incluso habla de complicidad de los grupos criminales con sectores políticos derrotados que pretenden imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror, que buscan desestabilizar. Ojo con todo esto, ¿eh? Entonces van a responder con toda la fuerza. Insisto, están justificando la represión en las manifestaciones, están justificando las detenciones de activistas, de periodistas, de líderes políticos, a los que al más puro estilo de Bukele se les acusa literalmente, ajá, de llevar a cabo acciones falsas de ataque con, ¿por qué? Porque están hablando, están alzando, están levantando la voz, ajá. Y entonces al levantar la voz se convierten en enemigos del Estado. Pero hay que justificar, porque no somos antidemocráticos, no estamos reprimiendo. Son criminales que quieren generar la desestabilización como tal. Eso es lo que quieren hacer. Esa es la realidad. Elvin Calcaño, gran internacionalista, dijo algo muy cierto, que estamos asistiendo a la muerte lenta pero constante de la democracia, en donde el actual capitalismo tecnofinanciero dominante y el individuo fascistizado que moldea, que moldea le sobran eso de la democracia. Y él habla precisamente de que la democracia es una anomalía histórica. Y Ecuador es un ejemplo perfecto de ello. Violentaron todas las reglas democráticas, todas. Y sin embargo, con campañas publicitarias convencieron a la sociedad de que no había habido un fraude. Y en cuanto empiezan a salir las pruebas del fraude, justifican la represión, el secuestro, el oprobio con un tema de seguridad nacional. Así de simple. La lógica, la lógica utilizada por la derecha durante tantos y tantos años. Estos personajes que podrían encajar perfectamente en lo que esta Aren calificó como la banalización del, del mal, ¿no? Estamos ante un escenario y Ecuador es una de las primeras pruebas claras y contundentes, ujú, de que la democracia comienza a morir y es golpeada hasta su muerte por estos grupos de derecha fascistoides, quienes despojan al pueblo de la democracia, quienes se imponen con fraude y después impiden que la gente pueda, pueda expresarse. Así de simple estamos ante este hecho. Ahora, hubo gente que votó por Novoa, sí. ¿Sabe quién ganó? Ganó el 10% de los que votaron por Novoa. El 10% de un partido fantasma que se construyó sobre el odio, la mentira, el engaño. El 10% que representan 600,000 personas que son las que controlan el 90% de los bienes y riquezas del Ecuador. Esos son las personas que ganaron con Daniel Noboa. Sus empresas familiares que representan la mayor fortuna de ese país. Con Noboa ganaron los grandes empresarios, sus socios. Ajá. Dicen allá los ponchos dorados indígenas, ganaron los banqueros con sus paraísos fiscales, los grandes medios de comunicación y su perversidad, ganó el crimen organizado, ganaron los jefes de las bandas delincuenciales, ganaron los gringos que convierten Ecuador en su patio trasero. Lo lamentable es que haya gente del pueblo que haya votado por Noboa y que hoy por hoy defienda a Noboa. ¿Por qué? Porque ese 90% que votó por Noboa
no se va a beneficiar de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Novoa no es para ellos. Los pobres que votaron por Novoa se van a empobrecer aún más porque viene un neoliberalismo más brutal, más descarnado, como el que vemos en Argentina. Perdieron los desempleados provocados por el neoliberalismo que no crea empleos. Así de sencillo. Perdieron los artesanos, los pequeños negocios, los comercios. ¿Por qué? Porque los grandes centros comerciales los están eliminando. Perdieron los jubilados porque se va a privatizar la seguridad social en Ecuador. Pierde la clase media en general, que se olvidó dónde nació. ¿Por qué? Porque se seguirá disminuyendo los presupuestos de la salud, educación y los múltiples bonos electorales. Perdieron todos, por supuesto, los que votaron por Luisa, porque se va a perseguir a sus dirigentes, se va a perseguir a sus líderes, por odio, por calumnias. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Se perdió la dignidad después de lo que ha pasado con este hombre y se necesita recuperar la dignidad, como bien dice el maestro Pedro Pierre. Y el detalle que es fundamental en todo esto es la brutalidad que se puede vivir en los próximos días. Y habrá que estar muy atentos de eso y de todo lo que hemos platicado. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios y como siempre un gusto, como siempre un placer.